Se escribirá la segunda parte del guión que ideó, diseñó y protagonizó el presidente López Obrador. Es decir, ¿habrá una segunda temporada de esto que él ha llamado la Cuarta Transformación? ¿Habrá una secuela de lo que fue su gobierno? Bueno, esa es la pregunta que deben responder los mexicanos este 2 de junio. Tienen que elegir entre seguir con Morena o votar por la oposición. Es muy importante lo que sucederá en este país. Estamos nosotros en la Ciudad de México con la fuente de petróleos detrás de nosotros, aquí en la Avenida Reforma, que es la más importante, la bandera mexicana ondeando detrás de nosotros en este atardecer, en un país que se prepara para escribir historia, porque por primera vez, según lo que dicen las encuestas, una mujer llegará a la presidencia por primera vez en la historia. Eso en sí mismo es importantísimo. Pero además se trata de una elección sin precedentes, la mayor en la historia mexicana. No solo por el número de personas que pueden participar, cerca de 100 millones de mexicanos son elegibles para ir a las urnas, pero además por el número de cargos que se van a elegir, por el número de cargos que están en juego, cerca de 2,000 posiciones están en juego. Estamos hablando de 1,000 legislaturas locales, estamos hablando de 1,800 alcaldes, estamos hablando de 628 asientos en el Congreso, 9 gubernaturas y, por supuesto, lo más importante, la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Las encuestas, hay que decirlo, le dan una clarísima ventaja a Claudia Sheinbaum, pero Xóchitl Gálvez insiste en que tiene serias posibilidades de ganar. Así que muchísimo está en juego. Además, porque lo que aquí suceda definirá sin duda el futuro de México en términos críticos, como los principales problemas del país que tendrán que resolverse. La violencia siendo el más importante de ellos, el reto más grande que México tiene. El gobierno del presidente López Obrador rompió récord en el número de homicidios. Bueno, eso, si este país quiere ver progreso, eso tiene que cambiar. Y además porque el futuro político mexicano, el panorama político, quedará definido también con estas elecciones. Porque miren, no solo se elige al próximo presidente o la próxima presidenta, sino que se va a definir el contexto en el que esa presidenta tendrá que operar. ¿Cuál será ese entorno en el que opere? ¿Cómo quedará el sistema de partidos políticos en México? Al final es algo muy interesante lo que está sucediendo. La oposición se alió para poder hacer frente a Morena. Y entonces son el PRI, el PAN y el PRD que lanzan como candidata a Xóchitl Gálvez. El PAN y el PRI, que históricamente eran archirrivales, que gobernaron por tanto tiempo, el PRI concretamente, después el PAN a partir del año 2000, pero que eran archirrivales y que ahora van juntos como oposición. Es algo que parece a veces sui generis, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder con estos partidos si es que no ganan la presidencia y no tienen buenos resultados en las elecciones? ¿Es posible que la oposición quede desdibujada o se reacomode por completo? El Movimiento Ciudadano es otro partido que está compitiendo solo en estas elecciones, que podría tener un papel importante en el futuro, después del 2 de junio, como una oposición con miras hacia adelante. Hay mucho que está en juego y por eso hay que seguir de cerca estas elecciones presidenciales en México.